Hola, ¿cómo estás? Bienvenido de nuevo. ¿Recuerdas que hicimos un video relacionado a todo lo que debes saber de tus llantas? Y hay un detalle que dejé fuera, que es el tema de la presión. No te mencioné cuál es la presión recomendada a la cual deberías de inflar tus llantas, pero este es el video en el que te lo voy a explicar. Primero, antes que nada, ¿qué es la presión? Déjame explicarte qué es la presión. Ven, acércate un poco, por favor. La presión, su fórmula matemática es presión es igual a fuerza sobre área. Fuerza sobre área. Entonces, la presión a la cual van infladas las ruedas va a utilizar diferentes unidades. Aquí tus ruedas pueden ir en PSI, que son libras sobre pulgada cuadrada, es decir, fuerza entre área. La puedes encontrar también en kilopascales. No es tan común, o lo puedes encontrar también en bares, en un bar, que son unidades de presión, diferentes tipos de unidades de presión que te van a especificar a cómo van las ruedas. De esto hay equivalencias. Por ejemplo, te podría decir, si nos vamos a un PSI, equivale en kilopascales, pues más o menos 6.8, 6.9. Si te interesa conocer más las equivalencias, bueno, esas ya búscalas en internet. No me voy a meter tanto en esos datos. Para este video práctico lo voy a manejar en PSI, que la gente normalmente le dice libras. Así nada más, a tantas libras. Lo vamos a dejar en esa especificación para explicarte a qué presión debes inflar tus ruedas. Para eso hay dos diferentes perspectivas. Para saber a qué presión deben ir tus ruedas, hay dos grandes especificaciones. Una de ellas tiene que ver el valor de presión que dice el fabricante del auto y otra el fabricante de la llanta, de la goma. Te voy a enseñar ambas especificaciones y a decir desde mi perspectiva cuál es la que yo te recomiendo. Vamos a ver primero la especificación del fabricante. Acompáñame. En esta etiqueta tú vas a encontrar la presión recomendada por el fabricante del auto. Aquí puedes ver diferentes especificaciones, desde el tipo de llanta que debes utilizar, y la presión la puedes ver en kilopascales, que es el valor, por ejemplo, 240 kilopascales, kilogramos sobre centímetro cuadrado, o PSI, que PSI es el que está abajo. Es decir, adelante las ruedas deben de ir a 35 en este auto, y atrás también a 35. Esto para algunos vehículos se muestra diferente adelante y atrás. Principalmente vehículos de carga llevan más presión en la parte trasera. Este vehículo que es de pasajeros y tiene un reparto de pesos muy equilibrado porque es tracción trasera, es decir, adelante el eje delantero carga el motor, transmisión, pero el trasero el diferencial. La presión es prácticamente la misma, pero en otros autos no es así. En otros autos, por ejemplo, tracción delantera, tienes demasiado peso adelante. Esas ruedas suelen llevar más peso. Pero si vas cargado de pasajeros, pues en ese caso sí va a variar la presión. Te recomiendo que busques esta etiqueta. La vas a encontrar aquí, en la puerta, o puede estar también dentro de la tapa de llenado de combustible. Para este auto, recuerda, el fabricante te está diciendo inflalo a 35 PSI. El fabricante él ya calculó, y lo que él busca es un equilibrio entre confort y desempeño. Pero ahorita vamos a ver lo que dice el fabricante de la llanta. Acompáñame. 35. Aquí, por otro lado, tenemos la especificación del fabricante de la llanta. Puedes ver que son 340 kilopascales, que equivale a 50 PSI máximo. El fabricante nos está dando la presión máxima de inflado. Platicando con los fabricantes, ellos me recomendaron que la infle al 80% de la presión máxima, es decir, 40 PSI. Hay un detalle. Si tú inflas demasiado una llanta, la llanta, si la viéramos, es decir, esta parte plana con la que ruedas, debe de estar planita. Pero si tú la inflas de más, la llanta va a quedar como un globo. Si la inflas de menos, va a quedar así volteada hacia arriba. Es decir, la parte externa de la llanta y la interna quedan hacia arriba y queda así como una pancita hacia adentro, generando desgaste acumulado en las orillas. Es decir, va de nuevo. Si tiene demasiada presión, se va a gastar en medio. Si tiene falta de presión, se gasta en los lados. Entonces, el fabricante de llantas me dice, de mi presión máxima, 50, 80%. Te estamos hablando de 40 PSI. 40 del fabricante de llantas contra 35. Recuerda que el fabricante de auto busca confort también. Pero, mientras más baja sea la presión,
la llanta va a ser, digamos, más suave. Pasas un hueco en el piso, una piedra, y se va a golpear. Aquí corremos el riesgo de que se rompa la llanta o se rompa pues también el rin. Dependiendo cómo sean los caminos, aquí donde yo vivo los caminos no son muy buenos. Yo prefiero cuidar mis llantas. Mi recomendación es, estas llantas, vamos a ver a qué presión están. Vamos a verificar. Aquí tengo 2 indicadores. Esta es otra recomendación que te quiero dar. Consíguete un indicador de presión. No confíes en el que utilizan en la estación de servicio donde cargas combustible, porque están muy viejos quizá, porque se les ha caído al piso, se van descalibrando. Entonces yo te recomiendo, compra uno. Aquí tengo 2 ejemplos. ¿Cuál crees que marque mejor la presión? ¿Uno análogo o uno digital? Vamos a medirla con el análogo. Aquí marca 36. Vamos a ver con el digital. Lo voy a encender. ¿Alcanzas a ver cuánto marca ahorita? Yo creo que hiciste bien, ¿no? Ok, ahora vamos a revisar la presión. Si lo alcanzas a ver, marca 40 cerraditos. Es decir, yo te recomiendo uno digital. Confío más yo en un indicador digital, es más preciso que el análogo. Pudiste ver que este marcaba 36 y este 40. Entonces, este a la basura. Vámonos con el digital. Vamos a revisar entonces la presión. La acabas de ver. Ahora, te quiero hacer una explicación bien interesante que tiene que ver con la falta de presión en tus neumáticos. Normalmente hay quien los ve y dice, pues se ve bien. Si ves esta rueda, puedes ver la altura que tiene. Vamos a medirla. Vamos a medir la altura. Y alcanzas a ver aquí, aproximadamente ahí estamos a la mitad. Y está marcando alrededor de, son como, sí, 5.1 milímetros, 5 centímetros con 1 milímetro. Aproximadamente esa es la altura. Vamos a ver la otra rueda, acompáñame. Aquí puedes ver la otra rueda y así a simple vista tú la puedes ver y decir, pues está igual, está bien. Vamos a medir la altura para salir de duda. Acompáñame. Hay una diferencia mínima. Aquí tú puedes ver que son casi alrededor también de los como 4.8. Ver 2 milímetros a la distancia, ver 2 milímetros a la distancia no es mucho. Realmente no lo notarías. Pero vamos a ver la presión, cuánto marca esta rueda. Acércate, por favor. ¿Alcanzas a ver? Nos está dando 25 PSI, es decir, la otra la tengo a 40, esta está a 25, le faltan 15 PSI, es muchísimo. A lo que quiero llegar como conclusión es, si tú notas visualmente que ya le falta presión a una rueda, no le falta poco a presión, le falta muchísima presión, le falta más de la mitad realmente. En este ejemplo que te acabo de dar, no notas la diferencia de altura y ya tenemos 15 PSI de falta de presión. Entonces, bien importante, como conclusión, déjame decirte que revisa la presión que te especifica el fabricante, revisa la presión máxima de inflado de tus ruedas. Mientras estés entre esas dos, vas a estar seguro. Si te acercas hacia la presión del fabricante, del auto, de tu auto, te va a dar más confort. Si te acercas al 80% de la presión máxima que soporta tu llanta, lo que vas a obtener es, por un lado, seguridad, y me refiero a seguridad porque el neumático no tiene muchísima deriva, un manejo muy firme, vas a cuidar tus llantas en caso de caer en huecos, en baches. ¿Qué vas a perder? Vas a perder un poco de confort, se va a volver más áspera la marcha, pero eso ya tú lo decides. Confort, fabricante del vehículo. Desempeño, durabilidad de tus llantas, pues te invito a que te acerques a la presión 80%, recuerda, 80% de lo que marca como presión máxima tu llanta. Esto es todo por esta ocasión, con esto ya complementamos el tema de las llantas. Si sigues teniendo dudas con llantas, con todo gusto preparamos otro video. Yo me despido, soy César, recuerda seguirme en todas mis redes, me encuentras en Instagram, me encuentras en Facebook. Alguien me preguntaba, oye, ¿y si haces videos acerca de comprar y vender autos? En Spotify tengo también un podcast que habla acerca de
de cómo vender un auto. Va más enfocado hacia vendedores, pero quizá tú como comprador, si vas a comprar un auto, si estás pensando comprar un auto, pues te puede servir como para ver detrás de bambalinas, en el backstage, cómo se hace para vender un auto. Y claro, seguro aprenderás algo y harás una mejor selección. Por el momento es todo, me despido, gracias y hasta la próxima.